He estado, es el segundo libro que publico en Estados Unidos, es la historia cultural de la guitarra en América Latina. Este, y bueno, aparte de mi instrumento, por supuesto, me interesa mucho la música popular mexicana. He publicado sobre corridos mexicanos, sobre cuestiones de mariachi, sobre la música en el occidente, sobre la música en el noreste de México, la música norteña, de corridos. Y bueno, siempre había tenido esa inquietud de escribir sobre rock. Tengo años que estoy eh, pensando temas sobre rock. Y precisamente esta editorial Vernon Press, con la que publiqué este libro en Estados Unidos, este, aceptó muy amablemente la idea de hacer un libro sobre la historia de la censura al rock en América Latina, que yo espero que salga este mismo año, este libro. Y bueno, les comento un poquito sobre este trabajo que va a contener, ¿verdad? Este libro. Y bueno, con el objeto de contextualizar la recepción que el rock tuvo en América Latina, yo creo que es necesario conocer los factores que generaron y difundieron esta nueva música en el país donde surgió, que fue Estados Unidos, por supuesto. Desde inicios de los años 50 se realizaron grabaciones donde es posible apreciar una búsqueda de un nuevo sonido, un sonido crudo, no convencional, como se puede apreciar perfectamente en la grabación de Rocket 88 o Cohete 88, la primera pieza que está ya reconocida ampliamente dentro del canon de la música del rock. Ya es considerado rock and roll, ya no es considerado rhythm and blues, ¿verdad? Porque hay aquí en este tiempo, a inicios, mediados de los 50, un poco de traslape, ¿verdad? Entre estas músicas tradicionales negras, ¿verdad? Y el rock and roll, ya con elementos también de la tradición de los músicos blancos, ¿verdad? Estadounidenses. Y es bien interesante esta grabación de Rocket 88, se puede escuchar ahí en YouTube si les interesa, porque en esta grabación hace alarde de una estruendosa guitarra eléctrica que está súper amplificada, ¿verdad? Es un término que se emplea para designar una amplificación a un nivel de volumen muy, muy alto, ¿verdad? Cuya característica es precisamente ese carácter difuso, ese carácter opaco que adquiere la guitarra eléctrica como consecuencia de que, fíjense, la grabación se realizó con un maltratado amplificador que se había caído accidentalmente de un automóvil. Así que para aprovechar este evento fortuito y de paso para encontrar ese sonido anhelado, el productor discográfico de esta pieza simplemente rellenó con papel los huecos de este cono dañado, ¿verdad? Del dañado amplificador. Tal parece que el rock and roll tuvo aceptación repentina inmediatamente en toda la Unión Americana. Y en parte fue así, pero hay que considerar a diversos factores económicos y culturales que allanaron el camino. Entre ellos, puedo mencionar que el nuevo ritmo se desarrolló a partir de tres géneros musicales muy reconocidos que ya se habían escuchado durante décadas. A saber, música popular que nosotros llamamos como mainstream, o sea, de la corriente principal, ¿verdad? De la música popular, el rhythm and blues y el country and western. El segundo factor fue el surgimiento de una audiencia nacional gracias a la prensa, a la presencia, perdón, de la radio y de la televisión. En tercer lugar, también hay que decir que ya se contaba con una industria de la música popular que se apoyaba en canales de difusión y estructuras musicales que ya habían probado su efectividad y aceptación en el gran público. Entre ellas, la muy empleada forma AABA de 32 compases, que tendría un gran protagonismo en el rock. Muchos de los primeros éxitos de los Beatles tienen esta forma AABA, o sea, un tema que se repite, luego una parte B que es un poco contrastante y termina con la parte A, ¿verdad? Cada una de ellas de 32 compases. Posteriormente, y contrario al papel estelar que antes tenían las orquestas, hay que considerar también la consolidación de la figura del cantante solista en la industria discográfica, como el caso más significativo antes del rock and roll, pues fue Frank Sinatra, y entonces esto fue fundamental para el surgimiento de esta
gran oleada de la música del rock and roll en Estados Unidos. Además, puedo mencionar otros elementos que estimularon el rápido ascenso de este género, como el gran crecimiento económico que hubo en la posguerra, las migraciones suburbanas y el aumento de la tasa de la natalidad, lo cual produjo una nueva clase de consumidor que hasta entonces era inexistente y que es el mercado adolescente. Precisamente ese mercado adolescente, en especial el femenino, sería responsable de la enorme visibilidad que adquirió el rock and roll, que, mediante la figura de Elvis Presley, consolidó un fenómeno que luego sería conocido como music fandom o comunidad musical de fans. Es cierto que a inicios de la década de los 40, un reportero neoyorquino observó que las jóvenes, cito, solitarias y de clase media baja, fin de la cita, que gritaban en las presentaciones de Frank Sinatra, él observó que le consagraban una adoración casi religiosa. Pero esto, sin embargo, no era nada comparado con el griterío, la histeria y el frenesí que Elvis Presley y sus movimientos de caderas desataron. Luego de adquirir una popularidad extraordinaria, Elvis fue objeto de una campaña muy violenta e imaginativa en su contra. El historiador del rock, John Kovach, señaló que después de que músicos como Bill Haley, Fats Domino, Little Richard y Chuck Berry derribaron los límites entre los ya mencionados tres mercados sobre los que se desplegó el rock and roll, Elvis Presley consolidó este proceso, siendo el primer artista que tuvo éxitos constantes en los tres géneros simultáneamente, generando un enorme interés a su persona por parte de las grandes casas discográficas que hasta ese momento habían estado ausentes de la escena del rock and roll. Después de iniciar su carrera en Sun Records, una casa discográfica independiente con sede en Memphis, Tennessee, Presley fue el primer músico del rock and roll que consiguió un generoso contrato con la gigante RCA. Sin embargo, su imagen pública era constantemente desprestigiada por la prensa y, como ejemplo, una nota que apareció en el diario Evening Star, editado en la capital de Estados Unidos, donde Stephen H. Shewer aseguraba que el rey del rock and roll debería estar, cito, eternamente agradecido con los críticos que arremetieron contra él después del incidente Milton Berle, fin de la cita, refiriéndose a su participación en ese espectáculo televisivo y el posterior escándalo debido a la voluptuosa forma de mover las caderas. De acuerdo con el periodista, Elvis Presley habría conseguido generosos contratos con el show de Steve Allen y el de Ed Sullivan gracias a ese escándalo y al morbo que generó, afirmando que muchos espectadores, cito, evidentemente sintonizaron el show de Steve Allen porque Elvis de la Pelvis, pone en mayúsculas, ¿verdad? Como si fuera su apellido Pelvis, era lascivo, asqueroso y era una mancha en el buen nombre del entusiasmo de los adolescentes, fin de la cita. Pero no solo Presley fue objeto de demonización, sino en general toda la música que fue etiquetada como rock and roll. Como ejemplo, un preocupado padre de familia de Ohio envió una carta al editor de su diario local comentando los resultados de una supuesta encuesta que se aplicó a individuos de su comunidad, concluyendo que muchas personas, cito, creían que la música de rock and roll colocaba a los adolescentes en un efecto de trance, pudiendo causar que los jóvenes asistieran a fiestas sexuales o cometieran actos criminales, fin de la cita. En el caso de México, sin duda la vecindad con Estados Unidos fue una pieza clave para que el nuevo género musical tuviera una circulación muy temprana en nuestro país, pues incluso algunas de las poderosas estaciones radiofónicas estadounidenses transmitían desde la frontera norte de México y cubrían gran parte del territorio de ambos países. Estas, entre paréntesis, puedo decir, estas estaciones que estaban ahí en Piedras Negras y en varios lados de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, etcétera, que ponían los estadounidenses dentro del territorio mexicano para evitar las regulaciones de Estados Unidos, tenían señales poderosísimas de 500,000 o 800,000 watts, ¿no? Algunas incluso llegaban hasta Japón, se podían escuchar hasta Japón en una noche despejada.
Bueno, podemos ver que aquella primera censura al rock and roll en México se dio en la segunda mitad de los años 50 y fue encabezada sobre todo por la prensa y la radio, que impulsaron una campaña de condena contra el nuevo género musical, siendo uno de sus objetivos precisamente la figura de Presley y su repugnante música. Ay, perdón, un momentito. Se me, se me trabó aquí la computadora. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Ah, adelante. gracias. Sí, es que se me crashó un poquito la computadora aquí. Este, sí, les decía que el objetivo central de esta campaña de condena contra el rock fue Elvis. Incluso aquí en México hubo algunos periodistas sin escrúpulos que intentaron destruir la reputación del llamado rey del rock, como el columnista Federico de León, quien manifestó que las estaciones radiofónicas de la frontera norte de México declararon un boicot contra Presley, llegando al extremo de inventar que el músico nacido en Mississippi habría declarado en una entrevista que prefería besar a tres negras que a una mexicana. Esto fue un gran escándalo que generó un gran odio hacia Elvis Presley y nunca declaró eso, ¿verdad? Al respecto, representantes de la 20th Century Fox en nuestro país aseguraron que era, cito, falso de toda falsedad, fin de la cita, tal rumor iniciado por una estación radiofónica de Ciudad Juárez. Pero el daño ya estaba hecho. La opinión pública mexicana estaba indignada e irritada a tal grado que la Federación Estudiantil de la Universidad de México promovió una quema de discos del rey del rock en los jardines de la institución. Asimismo, y a pesar de que el público solicitaba constantemente sus canciones, a raíz de este infundado rumor, las estaciones de radio mexicanas retiraron de su programación las grabaciones de Elvis Presley y hasta un locutor de Radio Éxitos afirmó que todos sus discos habían sido destruidos en la radiodifusora, por lo cual no tenía caso que la gente los estuviera solicitando. Los medios de comunicación hacían eco de las peticiones de la sociedad para denostar, criticar y desaprobar la nueva música y sus formas de baile. Una editorialista del Informador de Jalisco, por ejemplo, aseguraba que había recibido tantas protestas de sus lectores que su mesa de trabajo parecía la del secretario general de la ONU. La autora comparaba esta nueva danza americana, acompañada de música estrepitosa y desafinada, con una epidemia, señalando que dicha enfermedad adquiría mayor virulencia en los países a donde había sido exportada. A pesar de que afirmaba que en París la fuerza pública supuestamente tenía que acordonar la manzana durante los bailes de rock and roll y que en Roma no quedaba un cristal sano en todo el barrio, aceptaba que en nuestro continente no había ocurrido nada de eso. Cito, lo más que ocurre es que la gente se anima un poco más, fin de la cita. En otra columna que se incluyó en el mismo periódico ese mismo día, un reportero opinaba que el rock and roll era simplemente la negación de la música, siendo uno de los muchos ejemplos donde se considera el género como una no música, que veremos esto constantemente a lo largo de toda la historia del rock. Estas columnas es de un diario de 1957 en Guadalajara. También eran comunes los reportajes tendenciosos y hasta sarcásticos que hablaban del nuevo género musical, como el que se publicó el 7 de abril de 1959, donde Mario Ancona Ponce refirió un supuesto estudio científico que había descubierto la función social del rock, apuntando que, cito, si hasta las hormigas tienen una misión dentro del orden de la creación, el célebre ritmo norteamericano no podía ser simplemente un método para romper sillas haciendo gimnasia. Fin de la cita. Este editorialista aseveraba que científicos ingleses habían logrado ahuyentar a las gaviotas que se concentraban en los alrededores del aeropuerto de Heathrow en Londres al reproducir en altavoces una grabación de Elvis Presley, dando como resultado que, cito, al comenzar los alaridos, los pajarracos salieron huyendo como ratas por tirante. Fin de la cita. Por supuesto que fue inútil mi intento de encontrar evidencia hemerográfica o de otro tipo de tal estudio científico. En lo relativo a la censura gubernamental, esta inició aproximadamente con el nacimiento de la década de los 60 y se acrecentó en los 70 en México, cuando los llamados cafés cantantes en los 60 se convirtieron en los espacios favoritos para la difusión del rock and roll y a pesar de que eran considerados inofensivos,
eran también frecuentemente clausurados por las autoridades. Pero bueno, César Costa, uno de los iniciadores del rock mexicano como cantante del grupo Los Black Jeans y luego como solista, me comentó en una entrevista que durante la década de los 50 prácticamente no hubo censura del gobierno hacia el gran ritmo, como lo llamó al rock and roll el escritor mexicano Parmenides García, lo cual adjudicaba a César Costa al hecho de que todavía a inicios de los años 60 el rock and roll no era para nada relacionado ni con el pelo largo y menos con las drogas, ni siquiera con bebidas alcohólicas. Se le consideraba por el público en general como música de adolescentes y por ello todo mundo creía además que era una moda efímera. Ejemplos de esa percepción del rock and roll como simple moda pasajera, adolescente, la notamos en múltiples editoriales periodísticos de esta época de finales de los 50, tanto en Estados Unidos como en México, como el titulado El rock and roll ha muerto, donde se aseguraba que, cito, el baile que sorbió el seso a los adolescentes de los Estados Unidos y de otros países marcha hoy día por el camino que otrora siguieron el Charleston, el Big Apple y el Black Bottom. Van hacia el ostracismo y hacia el olvido, salvo en ocasiones cuando se menciona este ritmo en algún texto de historia que lo recuerda con curiosidad. Fin de la cita. Debo aclarar que hubo una institución que fue además una excepción a esta censura contra el género al manifestarse a favor de la juventud y de su nueva música, como fue la Iglesia Católica. A inicios de 1960, fuentes eclesiásticas del Vaticano negaron los rumores que sugerían la existencia de nuevas disposiciones que prohibían a los católicos romanos estos bailes modernos como el rock and roll. A mediados de esa misma década, ya en nuestro país, el sacerdote y filósofo Enrique Marroquín, quien fue promotor de la teología de la liberación, trabajó de cerca con grupos de hipitecas, es decir, hippies al estilo mexicano. El rock es un tema recurrente, casi un hilo conductor de su libro La contracultura como protesta. Luego, a inicios del decenio siguiente, ya en tiempos del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en los 70, Monseñor Rafael Vázquez Corona, un jesuita jalisciense que se desempeñaba como secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal Mexicana, declaró que, cito, prohibir festivales como el de Avándaro sería un acto represivo, fin de la cita. El religioso fue más allá, presagiando un periodo en el que el rock and roll fuera considerado una amenaza para la estabilidad política. Con relación a los otros países latinoamericanos, puedo decir que el rock and roll comenzó a causar conmoción también mediados de los 50, toda vez que, como ya lo he mencionado, algunas de las estaciones radiofónicas estadounidenses que transmitían desde la frontera norte de nuestro país abarcaban a todos los países de la cuenca del Caribe. En Cuba, por ejemplo, sabemos que se difundieron las canciones de Presley desde finales de los 50 y pronto la censura reprobó y demonizó aquel nuevo género. Por ejemplo, en un discurso que pronunció poco después del triunfo de la revolución, Fidel Castro afirmó, cito, por ahí anda un espécimen, otro subproducto que nosotros debemos de combatir, es un joven que ni estudia ni trabaja. Entonces, anda de lumpen en esquinas, en bares, van a algunos teatros, se toman algunas libertades y realizan libertinajes. Claro que no chocan contra la revolución como sistema, pero chocan contra la ley y de carambola se vuelven contrarrevolucionarios. Muchos de estos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con pantaloncillos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Preslianas y que han llevado su libertinaje a un extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Nuestra sociedad no puede darles cabida a estos degenerados. Fin de la cita. Disculpen la cita tan larga, pero vale mucho la pena, es oro puro esta cita de Fidel Castro, sobre todo teniendo en cuenta que Castro en el año 2000 inaugura una estatua de John Lennon en el barrio de Vedado, en uno de los lugares más turísticos, ¿no? de La Habana. El periodista cubano Junior Hernández observó atinadamente que los discursos de Castro no solo colocaban en el mismo estrato a homosexuales, a rockeros, a vagos, delincuentes y a burgueses,
sino que ponía sobre ellos una ofensa aún más grave, el ser propensos al accionar contrarrevolucionario y, en todo caso, proimperialista, ¿verdad? Así se inició una cacería de brujas que incluyó desde cortes de cabello forzado y amonestaciones públicas hasta la censura radial y expulsiones escolares y laborales abiertamente. Sin embargo, bueno, con el paso de los años, el régimen sería eventualmente más permisivo, ¿verdad? Llegando incluso a esto que les había comentado de develar una estatua de John Lennon en Céntrico Parque de la capital cubana el 8 de diciembre del año 2000. Y bueno, esto lo justificaba Fidel Castro, ¿verdad? Se contradecía absolutamente, ¿no? Entre sus discursos de los 60 y de finales del siglo, pero Castro lo justificaba diciendo que el hermano, que el camarada John Lennon decía, era también un antiimperialista, supuestamente decía. Para el caso de los países del Cono Sur, en un texto de próxima publicación, la investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, Minerva Campion, señala que la llegada del rock a Latinoamérica se produjo en plena Guerra Fría, destacando que esta dinámica internacional fue visible a través de la doctrina de la seguridad nacional con la creación del enemigo interno y la represión juvenil. Este contexto produjo el escenario perfecto para el desarrollo de estrategias de censura por parte de los gobiernos militares en las dictaduras de Argentina que tuvieron lugar entre 1966 al 72 y luego del 76 a 82, de Paraguay de 1954 a 89, una dictadura de las más largas del continente americano, en Bolivia de 1964 a 1982, perdón, en el Perú de 1968 a 1975 y del Uruguay y Chile a partir de los golpes militares de tan mala memoria de 1973. A pesar de que Colombia no vivió un proceso dictatorial de la envergadura de los que ocurrió en ninguno de los otros países del Cono Sur, existe evidencia de que el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, que bueno, si es considerada una dictadura, prohibió el rock and roll y censuró el baile que lo acompañaba, es decir, el twist, desde la segunda mitad de la década de los 50. Finalmente, el caso de Brasil es muy representativo y es similar además al de otros muchos países latinoamericanos, toda vez que después de 21 años de regímenes dictatoriales, el país recobró su democracia en 1985, pero los nuevos gobiernos continuaron con aquellas viejas prácticas de censura contra el rock and roll todavía, bueno, contra el rock en general, ¿verdad? Ya no era rock and roll, todavía a mediados y finales de la década de los 80 e incluso de la década de los 90. Y bueno, a manera de conclusión, puedo decir que los jóvenes músicos que promovieron inicialmente el rock and roll en América Latina se enfrentaron con numerosos inconvenientes en la segunda mitad de la década de los 50 y en los años posteriores, desde carencia de equipos de grabación y sonido hasta el rechazo y la falta de reconocimiento social, lo cual resumió adecuadamente el filósofo mexicano ya mencionado Enrique Marroquín. Cito, sin facilidad de grabación, sin ingenieros técnicos que realizaran un trabajo decente, sin equipo suficiente, problemas con los espectáculos, con la censura, con los organizadores, excesiva competencia, escasa preparación, carencia de locales. Nadie aprecia el esfuerzo de nuestros músicos. Fin de la cita. Pero a pesar de las adversidades, hemos comprobado que la juventud resistió la desaprobación y los ataques de algunos sectores sociales, de los medios de comunicación y de los gobiernos, permaneciendo fiel al género musical que acreditaba su pertenencia a la modernidad y les distanciaba de las generaciones anteriores. Ahora los jóvenes latinoamericanos eran contemporáneos del mundo y no es fortuito que muchos de estos grupos musicales pioneros en América Latina que legitimaban, perdón, esa modernidad por medio de los nombres que tenían. Por ejemplo, nada más en Monterrey, en mi pueblo, en esos finales de los 50 surgieron grupos como los Rockets y los Jets, ¿verdad? Eran el rock era muy relacionado con la modernidad, ¿verdad? Y con la tecnología.
El rock and roll fue además una válvula de escape a la realidad dentro de una sociedad estratificada y con rígidos valores morales, convirtiéndose en un artefacto cultural capaz de crear una comunidad incluso a nivel global. Y bueno, en el caso de Latinoamérica es indiscutible que el rock realizó una comunidad latinoamericana de jóvenes a nivel de todo nuestro subcontinente. Este género se consolidó como una música abominable para los adultos, pero inclusiva para la juventud, que se sintió empoderada gracias al sentido de pertenencia y de solidaridad. Inicialmente, los espacios para las presentaciones en vivo del nuevo género musical eran las fiestas particulares y las tardeadas al aire libre, pero no debemos olvidar todos esos espacios performativos de la música grabada, tanto en el ámbito privado como en el espacio público. Como ejemplo, las populares fuentes de sodas, lugares de reunión de adolescentes que casi siempre tenían una rocola con los discos más recientes, y esto estuvo presente en prácticamente todos los rincones de América Latina. Y bueno, este análisis de la música en estos ámbitos privados y públicos, incluso de la música grabada, nos proporcionará un panorama más amplio del complejo fenómeno cultural del que fue una parte fundamental el rock and roll. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Perdón, ya se me estaba yendo la computadora. Ya no me veía. Muchas gracias, doctor Luis. Lo hemos escuchado muy bien. Y ahora me gustaría preguntar a los jóvenes que están aquí si tienen alguna pregunta, algo que quieran consultarle, algún comentario que quieran hacer. A ver, voy a voltear un poquito. Levanten sus manos para que los pueda ver el maestro. A ver, ahí se alcanzan a ver. Ahí están algunos. Sí, Y ahí, sí, ahí se ven. sí, vale. Bueno, Sí, lo entonces, veo. si tienen algún comentario, alguna pregunta, tenemos tiempo para sus dudas. Hay rockeros aquí que les guste. ¿Alguna pregunta? ¿No tanto? Maestro Rey. Ajá. ¿Qué pasa? Si quieres, acércate tantito para que te escuche. Ahí, vente mejor más para acá, para que te escuche bien. Y ahorita cambio el audio otra vez para la prima. ¿Sí? Es Buenas el, noches, soy Alejandro Conde. ¿Qué pasa si uno de las instituciones que censuraban el rock era la Iglesia Católica? ¿Qué pasa cuando, no sé si fue en los 60, 70, cuando ya se incluye inclusive batería y guitarra eléctrica en la música para misas? Ajá. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? ¿O cuál? ¿Cuál es la pregunta? ajá, sí. Sí, claro. O sea, si la Iglesia Católica es una de las primeras instituciones que hacen censura hacia el rock, creo que fue en los 60, 70, en las que las misas ya incluyen batería, guitarra eléctricas. Entiendo que hubo una orden, ¿no? Para cambiar la música y estar, ya no se usaba la misa hablada en latín y cantada en latín. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Se transforma, cambia de ideología? Ajá. No, bueno, yo les comentaba que desde el principio, o sea, desde muy tempranamente a finales de los 50, hay no es creo que no es un concilio, se le llama ¿cómo es esta reunión también? Es una reunión no tan grande como un concilio, ¿verdad? Pero muy importante que hubo en Roma. Y uno de los temas que preguntaban los reporteros era esta cuestión de la música del rock and roll y el baile que le acompañaba, que era el twist. Incluso mencioné aquí en la plática que el mismo Vaticano, durante esta reunión de arzobispos que hubo con el Papa, dijo que no había ninguna disposición contra contra la música. O sea, la postura oficial de la Iglesia Católica era que respetaba la música
de los jóvenes, y bueno, mencioné varios ejemplos para el caso de aquí de México, del doctor Enrique Marroquín, del jesuita, ¿verdad? Y otros fueron muy duramente criticados, por ejemplo, cuando en tiempos del Festival de Avándaro salieron a defender a la juventud, diciendo que sería un acto represivo el prohibir festivales como el de Avándaro, decía el vocero de la Comisión del Episcopado Mexicano. Sí, realmente la Iglesia Católica nunca estuvo oficialmente, ¿verdad? O sea, la cúpula de la Iglesia Católica. Hay muchos anécdotas de padrecitos, pues, de parroquias de pueblos que sí censuraban la música, pero como les digo, o sea, nunca hay de ningún papa ninguna bula que censure el rock y que pida a los padres de las iglesias de los países el que haya esta censura. No, no hubo realmente no es no es una contradicción que luego la iglesia adoptara la música popular, ¿verdad? La contradicción que menciona fue la de Fidel Castro, ¿verdad? Que demonizó primeramente al rock and roll y después, hacia 40 años después de la revolución, eh, pone una estatua devela una estatua de John Lennon, ¿verdad? Cuando en los 60 los Beatles estaban prohibidos en Cuba, ¿verdad? Si alguien te encontraba con un disco de los Beatles, ibas a la cárcel en Cuba como en la Unión Soviética. Ok. Muchas gracias. De las personas que están en Zoom, también si hubiera alguna pregunta, la pueden anotar en el chat o nos levantan ahí la manita y también se les puede dar la palabra si tienen algún comentario. ¿Alguien más aquí de forma presencial? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Puedo acercar la computadora y abre el micrófono, entonces puede ser, ¿no? Para que no tengan que bajar. Se me hace que se va a hacer eco, pero podemos probar. Podemos probar. ¿Qué quiere probar? Yo apago el mío. Sí. Están muy calladitos. A ver, los chicos de musicología, ¿alguna pregunta, comentario? Ajá. ¿A quién Joel. usar? ¿Sí hace eco, no? Sí, pero se oye. Ah. Bueno, mi pregunta es acerca del rock y otras músicas que habitaron popularmente. En este caso, la música tropical. ¿Qué pasa con la música de cumbia? ¿Cómo alimentan los músicos de estos géneros al rock and roll? ¿Y qué pasa, por ejemplo, posteriormente con Rigo Tobar y el fenómeno de su difusión en la radio por Tamaulipas? Sí, es una buena pregunta porque fíjense, el rock and roll cuando llega a América Latina, pronto los mismos músicos que comienzan a tocar este nuevo género, pues también le ponen de su cosecha. En el caso de México, Mike o Mike, le decían Mike, ¿verdad? Era Mike Laure, era un guitarrista y cantante jalisciense. Mike Laure hacía tardeadas creo que era originario de La Barca, de un pueblo de Jalisco. Luego se fue a Guadalajara. Para el 57, Mike Laure ya está tocando rock and roll mezclado con cumbia, para 58 más o menos. En 57 comienza a hacer las tardeadas, pero para el 1958, estoy hablando 59, Mikel Laure ya está tocando rock and roll mezclado con cumbias. Muchos le adjudican que es el padre del chunchaca, ¿verdad? Dicen que este guitarrista jalisciense, ¿verdad? Que tocaba guitarra eléctrica. Y bueno, este fenómeno en diversos países de América Latina también se profundiza, ¿verdad? Y hay pues mezclas bien interesantes desde, les digo, finales de los 50, ya principios de los 60, ni se diga 70, hay discos extraordinarios de bandas desconocidas de América Latina que mezclan rock and roll con diversos géneros locales, ¿verdad? Es extraordinaria la mezcla que se da. El caso de Rigo Tobar, el caso de Chico Che, por ejemplo, en México,
fueron músicos que comienzan en el rock and roll y luego se pasan a esta cuestión de la música tropical, pero con los instrumentos del rock and roll, ¿verdad? Y con algunas ideas también melódicas y armónicas del rock and roll que al final, pues, genera estos fenómenos extraordinarios, ¿no? Dicen que Rigo Tobar, es una leyenda local en Monterrey, que Rigo Tobar juntó más gente en su concierto del Puente del Papa, que le llaman, que el mismo Juan Pablo II. Es una leyenda local y sí, fue un concierto que fue increíble, ¿no? Rigo Tobar tuvo una fama extraordinaria, ¿no? Mezclando precisamente el rock and roll con otros géneros. También está, perdón, hace rato tiene levantada la mano Enrique, el doctor Enrique Salverón. Adelante, maestro Enrique. El gobierno y el movimiento del 68 es producto de una emancipación total que se tenía en contra de la juventud en esos años. Entonces hace un quiebre muy importante en la cultura nacional y el rock and roll yo creo que se fue transformando de un rock and roll, válgase la expresión, casero, a un rock en español subversivo y de contraataque a los gobiernos totalitarios, ¿no? En ese sentido abarcando los aspectos sociales y políticos que vivía en esa época. Recordemos que en el 68 se da el movimiento de París, el de Beijing, y en el 68 aquí en México, donde los jóvenes están buscando un modo de hacerse escuchar, y el rock creo que es un mecanismo adecuado social, donde ellos van canalizando todo este despliegue podemos decir, despliegue de, de, de protesta. No sé si de esa manera también lo puedas considerar, mi querido Luis. Perdón, apagué el micrófono para que no hubiera reverberación. Sí, mencionas un punto bien importante, Enrique, que a mí se me pasó comentar aquí, ¿verdad? Que es importantísimo y que es que el rock en general, desde sus inicios hasta la fecha, es mucho más que música, ¿verdad? El rock normalmente está muy relacionado con la política también. Siempre es la cuestión de la protesta, ¿verdad? De la política. O sea, la música del rock siempre ha sido, yo creo, algo que va mucho más allá de la música, ¿verdad? De la simple música y del placer de escucharla. Siempre tiene unas connotaciones ahí muy profundas, políticas, contraculturales, ¿verdad? De protesta, etcétera, ¿no? Sí, muy buena observación, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ¿hay alguna otra pregunta, comentario por acá? Aquí en el chat, perdón, había visto que habían levantado la mano, que tienen otra duda sobre otro tema. Stephanie, Elizabeth, si quiere hablar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestros. Y Hola, muchas buenas noches. gracias por esta charla muy interesante. Nada más tengo una duda porque quisiera saber dónde puedo conseguir su libro sobre música norteña que mencionó al principio de la charla. El libro de la música norteña creo que se puede conseguir. Bueno, la editorial tiene su página, es Plaza y Valdés, la editorial. Ah, ok. Eh, Tiene también, yo lo he visto, ¿sabes dónde me han dicho que lo consiguen? En Sanborns en internet. Ah, ok. Ok, ok. Voy a En Sanborns revisar en entonces. internet, ahí te encargo si lo buscas y no lo llegases a conseguir, tal vez ya está agotado, me mandas un mensajito, por favor. Si quieren, ahorita les dejo mi correo electrónico, me mandas un mensajito y te puedo compartir el PDF. Ah, muchísimas gracias, maestro. Sí, 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 por favor. Sí, déjenme, les pongo aquí en el chat mi correo electrónico, a ver si la maestra Julieta lo comparte también en el auditorio. Aquí lo van a ver. Y también aprovechando, ya que estamos en la sección de anuncios, nos dijo que estaba por salir un libro precisamente sobre este tema, sobre rock y censura, que está en transcurso. Miren, aquí pueden ver el correo del doctor, es luis.diaz@uaz.edu.mx, por si alguien lo quiere contactar. Ahí está su correo, luis.diaz arroba
uaz.edu.mx. Exactamente. Y decía, nos estaba comentando que está por salir su nuevo libro, digo, ya que estamos en la sección de anuncios, si nos lo puede compartir para cuándo va a estar. Sí, yo creo que este libro va a salir como a finales de este año. Es precisamente en esta misma editorial. Sí, les enseñé mi librito, ¿verdad? Miren, la historia cultural de la guitarra en América Latina. Es esta misma editorial, es Vernon Press, se llama. Es una editorial comercial, académica estadounidense que tiene distribución mundial. Y el libro del rock va a salir en español. Se llama La música conspira a cielo abierto, hacia una historia de la censura al rock en América Latina, se llama, y tengo contribuciones bien valiosas de investigadores cubanos, brasileños, colombianos, venezolanos, etcétera. Va a tener como 10 capítulos el libro y está muy interesante. Incluso participa un investigador inglés que ha hecho estancias, Andrew Green, se llama, que es maestro de la Universidad de Varsovia. Aunque él es inglés, está allá, pero él hizo su doctorado aquí en México, bueno, su trabajo de campo de investigación de doctorado aquí en México, él estudió en Inglaterra. Va a ser un libro bien bonito, ese sí va a salir en español, este libro de la historia de la censura al rock, yo ahí les aviso cuando salga, y bueno, también les quiero dejar mi página de academia para que también puedan ahí buscarme en academia. Ahí tengo subido prácticamente pues todos uh, mis, mis artículos y capítulos de libros que he publicado. Déjenme, se las busco el link copiarlo aquí en la, para copiarlo aquí en el chat. Porque esa es precisamente otra opción que ahí en academia.edu pueden encontrar sus publicaciones. Sí. Y prácticamente todo, solamente lo de los libros que tienen copyright, ¿verdad? Las editoriales pues no nos dejan publicarlos, compartirlos, ¿verdad? Públicamente. Los libros que tienen copyright, ahí comparto pues un capítulo o así, alguna cosa, ¿verdad? Alguna parte. Sí, miren, déjenle. Ah, pues está muy fácil la liga. Hasta, hasta de hecho, me acuerdo, es UAZ, ¿verdad? Como UAS, Universidad Autónoma de Zacatecas, uaz.academia.edu, diagonal Luis Díaz Santana. Está muy fácil, si no me acordaba de mi página de academia. Aquí se las pongo. Ahí UAZ. está. uaz.academia.edu, diagonal Luis Díaz Santana. Ajá, ahí lo pueden encontrar. Con mayúsculas L, D y S, ¿verdad? De los nombres y apellidos. Sí, Ok. ahí tengo muchos de los. Ahí, por ejemplo, sí hay libros completos, por ejemplo, el que publiqué en 2023 con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por ejemplo, hay libros completos o hay capítulos de libros completos y en general todos los artículos están, prácticamente todos mis artículos están ahí subidos. A ver qué les interesa. Les digo, tengo publicaciones sobre mariachi, sobre música norteña, sobre corridos, ¿verdad? Sobre música de concierto también, sobre bandas, tengo del siglo XIX, sobre la música en tiempos del Segundo Imperio, etcétera, etcétera. Ahí pueden consultar. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentarios. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Creo que ya no, ¿verdad? Creo que ya no hay otra pregunta, doctor, pero pues le agradecemos muchísimo el que nos haya ofrecido esta charla sobre rock y censura en Latinoamérica y vamos a quedarnos, nos quedamos así como picados esperando el libro. Y le agradezco muchísimo a todas las personas que vinieron aquí presencialmente, a los que se conectaron, a Mario Quijano, que me está auxiliando también en esta parte presencial y en línea.
Las personas que están en línea, si gustan registrar su asistencia, pueden hacerlo en el formulario porque es a quienes asistan a 3 de las 4 charlas, pueden tener una constancia, ¿no? Igualmente, quienes están ahorita aquí presencialmente, les vamos a pasar una libreta y con esta idea, quienes vengan a 3 de las 4, se les va a dar una constancia de asistencia a todo el seminario. Es una actividad al mes solamente. Esta es la segunda. La primera fue de la doctora Bárbara Díaz del CENIDIM, en donde ofreció una charla sobre la investigación del canto llano en México. Esta es la segunda. La próxima es en un mes, que va a llevar el maestro Enrique Salmerón con un invitado de la UNAM, que va a hablar sobre unos manuscritos para guitarra. Y luego, en 2 meses, es la última, la cuarta, la va a llevar el doctor Randall, que es sobre cantautoras de bluegrass. Él va a estar aquí por el foro de etnomusicología Greg Reich, y entonces él va a estar por el foro y ya vamos a coincidir, digamos, el final de este seminario y el inicio del foro de etnomusicología. Entonces, pues creo que eso sería todo y quisiera que le diéramos un aplauso al doctor. Sí, gracias. Y pues con esto terminamos nuestra actividad de hoy y le agradecemos mucho nuevamente, doctor.